Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con el día 3, actividades 5 y 6. Están en las páginas 25, 26 y 27 de su cuadernillo. Recordando que estamos en la semana 3 del tercer cuadernillo. Empezamos con la actividad 5, las partes de una noticia. Y en esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. Y en la tarea 1 vamos a leer, como nos indica el icono, vamos a leer y vamos a ver cuáles son los pasos o las partes de una noticia escrita. Y para esto vamos a hacerle un ejemplo y ese ejemplo les va a servir para realizar la tarea número 2. Vamos a ver. Y se sitúan en la página 24 y 25, que ahí es que está la noticia que la trabajamos en la actividad anterior. Y aquí están las partes de una noticia. Tenemos titular o el título, casas de plástico por el bien de todos. Luego tenemos la entradilla o copete. Y nos dice que está a continuación, miren aquí está más abajo, a continuación del título, y que agrega información importante al título. O sea, tienen una relación, ¿verdad? Aquí dice que la casa de plástico y dice aquí en la entradilla, el municipio de Moca utiliza plásticos reciclados para construir casas. Entonces, ven que tiene una relación. Entonces, luego vemos aquí la foto y nos dice que la foto es opcional y que es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Aquí. Y vemos que la casa es de plástico. Aquí tenemos una foto de una casa de plástico y vemos que se relaciona con el título, ¿verdad? Que habla de la casa de plástico. Y más abajo, el pie de la foto o epígrafe, dice que es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Lo que dice aquí tiene que ver con esa imagen. Vemos también el cuerpo. Eso es una continuación de la noticia. Tenemos el cuerpo que cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido. Por ejemplo, qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Con esas explicaciones de aquí, vamos a realizar la tarea número 2. Volvamos aquí. La tarea número 2 dice, vuelve a leer la noticia, casas de plástico por el bien de todos, e identifica en ella sus 5 partes. O sea, en el mismo cuadernillo van a identificar las 5 partes de la noticia. Fue lo que ya le expliqué. La tarea 3, escribe un resumen de la noticia. Vamos a coger una hoja borrador y vamos a sacar un resumen de lo más importante. Y nos dice que tiene que ser sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Vamos a hacer ese resumen ahí en esa hoja borrador. Y luego en la tarea 4, la vas a leer, el resumen que ya sacaste, lo vas a leer en voz alta, vas a revisar si todo está bien, si se entiende y luego vas a revisar la ortografía y ya cuando verifique que todo esté bien, lo vas a copiar en tu cuaderno. Puede ser en el cuaderno de lengua española y si tiene un solo cuaderno para todas las actividades, pues no hay problema, también es válido. Continuamos con la actividad 6, volumen de los prismas. Y en esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. En la tarea 1, vamos a realizarlo aquí mismo, en el mismo cuadernillo, como nos indica el icono. Vamos a observar el cubo y el prisma de base cuadrada que tiene armado y completa la siguiente tabla. Vamos a observar ahora. Vamos a trabajar con 2 cuerpos geométricos, que es el cubo y el prisma de base cuadrada.
Vamos a buscar el número de caras de cada uno de esos dos cuerpos geométricos. Figuras geométricas de las caras. Quiere decir, esos dos cuerpos geométricos, la cara, ¿a qué figura geométrica se parecen? ¿Son todas iguales? ¿Sí o no? Están hablando de la cara. ¿Son todas iguales? ¿Sí o no? Y para poder llenar esta tabla, vamos a observar este ejemplo. Me van a permitir deslizarme hacia arriba para poderle explicar. Y vámonos a la página 23, donde están los cuerpos geométricos. Y vamos a trabajar con estos dos, que es el prisma de base cuadrada y el cubo. Entonces, el número de cara. Vamos a contar el número de cara del prisma de base cuadrada. Recordando el número de cara, que es la base, el techo y las paredes. Entonces vamos a contarla. El techo y el piso son 2. La pared de los lados son 4, las 2. Y las paredes de adelante y la de atrás son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la de atrás. Igual vamos a contar el número de cara del cubo. El techo y el piso, 1 y 2. Las paredes de enfrente y la de atrás, 3 y 4. Y las paredes de los lados, 5 y 6. También tiene 6 caras. ¿Y a qué figura geométrica se parecen esas caras? Bueno, ya en su cuadernillo tienen que se parece a un rectángulo. Esa cara, miren aquí que tienen 2 lados largos y 2 lados cortos. Es igual a un rectángulo, esas caras, las paredes. Y la base tiene forma de cuadrado. Por lo tanto, tiene forma rectangular y forma cuadrada también. Y el cubo, vemos que los lados son iguales y que por lo tanto es igual a la figura geométrica del cuadrado. Y con esta información vamos a completar la tabla. Vámonos de nuevo a me fui como lejos, ¿verdad? Vámonos de nuevo aquí donde estábamos en la tarea 1. Y ya con el ejemplo que le di, se completa la tabla. Tarea 2. Anticipar cómo quedará armado. Aquí tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. Ya tienen un cubo, ¿verdad? ¿Recuerdan el anexo, los recortes del cubo? Ya lo tienen. Entonces, con este molde vamos a realizar otro cubo. Pero primero, vamos a dibujar en una hoja un molde así mismo como está esta figura. Y luego entonces, que ya ustedes tienen ese molde, vamos a recortarlo como siempre y vamos a pegarlo en una cartulina para que quede un poco fuertecito para hacer los dobleces. Entonces, ojo, esa figura de aquí no es para recortar, porque desde que vemos esas líneas punteadas, ya nos hacemos la idea de que es para recortar, y eso no es para recortar. Esas líneas punteadas es para hacer los dobleces. Entonces, van a hacer el molde. Después que hagan el molde, van a poner los números. Yo lo quise poner así, pero ustedes lo ponen como ustedes quieran. Yo puse los números, hay que poner los números del 1 al 6, como ustedes prefieran. Entonces, esta tarea es para pensar y para anticipar qué pares de números cree que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Pueden guiarse de este modelo de aquí. Por ejemplo, la cara número 1 quedó enfrentada con la cara número, bueno, ustedes pueden elegir cualquier otro número, con la cara número 5. Eso es anticipado, es para probar a ver si cuando ustedes hagan los dobleces es verdad que queda así. Entonces, después que ustedes lo tengan ya con sus números, van a hacer los dobleces para armar el cubo. Pero tienen que tener cuidado y que los números no le vayan a quedar en la parte de adentro.
Tiene que armar el cubo dejando los números hacia afuera para verificar lo que había pensado. Entonces, esa actividad es para crear, no van a copiar nada. Solamente van a anticipar qué par de números crees que quedarán con caras opuestas al armar el cubo. En la tarea 3 nos dice dos cubos son iguales a. Observa el prisma y los dos cubos. Van a observar el prisma, pueden irse a la página 23 y observar el prisma. Y si ya lo tienen, mucho mejor. Y los dos cubos, el cubo que ya tenían y este cubo del molde que expliqué ahora mismo. Van a tener dos cubos. Entonces, hay una pregunta aquí. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio? Es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada. Esta actividad la vamos a realizar aquí mismo, en el mismo cuadernillo, que es para completar estos espacios que están aquí. Entonces, con esa pregunta, aquí nos dicen que un cubo es un volumen. Entonces aquí tenemos dos cubos. Y cuando yo los superpongo uno encima del otro, se nos forma un prisma de base cuadrada. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Después que haya realizado esto, vamos a completar esos espacios en blanco. Para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de, recordando que un cubo es un volumen. ¿Y cuántos cubos tenemos aquí? Son dos cubos iguales. Entonces vamos a completar ese espacio en blanco. Y aquí nos dice que lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cubo. O sea, vamos a medir el prisma y el prisma tiene dos cubos, ¿verdad? Cuando yo lo superpongo uno encima del otro, medimos el prisma. Vemos que se parece, se convierten, esos dos cubos se convierten en un prisma. Y decimos entonces que un prisma tiene dos volúmenes, dos cubos iguales. En la tarea 4, medir volumen de casas con cubos. Y se observa esas imágenes, son cuerpos geométricos. Y nos dice que para realizar en el mismo cuadernillo. Se refiere a esas imágenes de aquí. Se piensa cuáles de esos cuerpos geométricos A, B, C y D se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Vamos a observar las diferentes formas que tienen y vamos a poner aquí en el mismo cuadernillo si la forma que tienen se parece a casas conocidas o son casas raras. Entonces lo vamos a poner aquí. ¿Esta se parece a una casa conocida o una casa rara? Bueno, pueden observar, aquí hay varios cubos y todos unidos se forman como si fuera un apartamento, ¿verdad? Entonces, esa es una casa conocida. Entonces, aquí van a ponerse una casa rara o conocida. Y aquí también por igual. Y aquí vamos a poner cuántos cubitos tiene cada una de esas imágenes. Y para eso, aquí nos dice, aquí nos dan la pista. Vamos a leer qué nos dice. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida. O sea, un volumen. Un cubo es un volumen. Un cubo es un volumen. Y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, aquí va el ejemplo. Las cuatro imágenes anteriores, que son esta, tienen 10 cubitos y son de formas diferentes. Aquí tenemos. Pueden contarlo. Entonces, ¿cuántos cubitos tiene cada uno? Vamos a poner los números aquí. Y pueden contar para confirmar a ver si es así. Con esta última explicación hemos llegado al final del día de hoy.
Pero antes nos vamos a la planilla de seguimiento y vamos a anotar todo lo concerniente al día de hoy. Así que mis amores, nos vemos en una próxima. Bye bye.